Hola hermanos, buenos días. Es un placer poder volver a estar aquí con ustedes para pues compartir todos estos secretos que el Señor ha estado revelando a través de su palabra, todo lo que hemos podido observar en todos estos tiempos que hemos estado aquí ahora sí que en cuarentena metidos en esta contingencia. Pero es bien importante, hermanos, cómo Dios ha estado pues moviendo las cosas en su iglesia para poder meternos de lleno a todo lo que tiene que ver con su reino, con su palabra, y nosotros en ese sentido aprovechar en este tiempo todas esas cosas. Me llama mucho la atención cómo Dios ha estado hablando unos temas bien interesantes y cómo nosotros como iglesia podemos colaborar con Él en todas estas cosas. Y pues bueno, vamos a continuar con estos temas que hemos estado viendo. La vez anterior pudimos observar el tema de los resultados de la vida divina. Anteriormente también vimos lo que era cómo ir manteniendo la vida divina, y eso es algo muy interesante, pero a la vez retador por parte del Señor, porque nos quiere que nos involucremos con Él en todo lo que tiene que ver con su gobierno, con su reino, y pues nosotros como sus hijos pues entramos en esa labor. Entonces, ¿qué les parece si oramos y para poner este tiempo en manos del Señor y poder eh, entender de una manera pues más clara lo que el Señor quiere hablarnos en este día? Bueno, Padre Santo, queremos darte gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros. Eres el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, eres nuestro Dios, el cual ha tenido misericordia de nosotros y nos tienes aquí, Señor. Gracias, Señor, por guardarnos, gracias por cuidarnos. Y también gracias porque aún por este medio nos podemos reunir como tu iglesia, Señor, para escuchar tu voz, para escuchar lo que tú quieres decirnos, Señor. Gracias, Señor, por tu hablar. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, Señor, con nosotros, mi Dios. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo. Y hoy queremos rogarte, mi Señor, que tú nos hables, Señor. Que nos des gracia, Señor, para entender tus palabras, que nos des gracia para entender cada aspecto, Señor, que tú quieres hablarnos en esta mañana, Señor, y sobre todo, Señor, que nos des gracia para poderlo vivir, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a no distraernos, ayúdanos, Señor, a estar metidos en ti. Pasa por nosotros hoy, Señor, tócanos, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, de una manera clara, Padre. Que no nos distraigamos en este tiempo, Señor, sino que pongamos atención a tu voz, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues como vimos en el tema anterior de ir manteniendo la vida divina, el ir manteniendo esta vida iba a traer ciertos resultados. La vez pasada vimos ya uno de esos resultados de estar en la vida divina, y el aspecto de la iglesia, de la edificación de la iglesia y todo esto, pero hoy vamos a entrar en otro resultado de estar viviendo en la vida divina, y tiene que ser con el reinar en vida. Hay que recordar, hermanos, que esto de reinar en vida son de las cosas muy, llamémoslo, complicadas o difíciles, en el aspecto que necesitamos mucho del Señor, necesitamos mucho de Cristo, hermanos, para poder reinar en vida. Implica que día con día, esta vida abundante proveniente del estar relacionados con Cristo va a implicar que entremos en este resultado de reinar en vida. Reinar en vida va a implicar completamente, hermanos, el estar gobernando en todas las cosas de lo que Dios quiere que es hacer nuestra posición, el que podamos estar reinando, porque al final de cuentas Él es el que tiene que reinar por sobre todas las cosas, y ahorita nos vamos a ir introduciendo un poco más en todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Pero nosotros aquí como su iglesia también tenemos que entrar en esta labor de cómo tenemos que ir reinando y cómo el Señor va ganando terreno en nuestra vida para que Él gobierne completamente y Él pueda reinar primeramente en nuestras vidas. Entonces, estos resultados, hermanos, de la vida divina tienen que ver con esto, con el ir reinando en vida, y el Señor quiere que gobernar por sobre todas las cosas en nuestra vida. Y el hecho de que gobierne en nuestra vida va a ir haciendo a un lado
ir quitando todas cosas que tienen que ver con el enemigo, ir poniendo fin a todas esas cosas, ir como coartando toda posibilidad de que el enemigo gane terreno. Y bueno, anteriormente ya hemos visto muchos aspectos de cómo Satanás trabaja o opera para tratar de que Dios lleve a cabo su plan en nosotros. Pero bueno, quiero que me acompañen por favor al libro de Génesis y vamos a ver cómo Dios le va permitiendo al hombre o le da al hombre esta autoridad de reinar. Podemos verlo ahí en el libro de Génesis, capítulo 1, y vamos al versículo 26. Como siempre les he dicho, hermanos, traten de ir anotando estos versículos, ir estudiándolos para que después ahí en casa con toda tranquilidad podemos orar con ellos y estudiar más, enfocándonos más en el tema. Dice aquí el libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si se dan cuenta aquí, hermanos, vemos un aspecto interesante que está el Dios de la Trinidad hablando. Está aquí un aspecto plural donde dice hagamos al hombre. Es Dios Padre, está ahí en consenso con el Espíritu y con el Hijo, diciendo vamos a hacer a este hombre a nuestra imagen. ¿Con qué finalidad lo iban a hacer? Bueno, pues con la finalidad de que fuéramos la semejanza, pero sobre todo era señorear en los animales de la tierra, en las bestias, y todo este aspecto que estaba ahí, que ya Dios había creado, iba a poner, hermanos, al hombre a reinar sobre estas cosas. Entonces son cosas que Dios establece, cosas que Dios quiere hacer, pero la meta final de todo esto, hermanos, es que Dios nos salva. ¿Y para qué? Para que reinemos. Y todo esto, hermanos, tiene que ver con la vida divina. Tiene que ver, hermanos, definitivamente con la vida divina. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos si no tenemos una abundancia de Cristo, no tenemos una relación perfecta con Él. Nosotros no podemos estar reinando si no tomamos completamente de todo lo proveniente de esta vida divina, de la vida del Espíritu. Cuando nosotros, hermanos, nos metemos completamente a depender de Dios, ¿qué es lo que sucede? Dice la misma palabra, no es con fuerza, sino con mi espíritu, no es por nuestras capacidades, sino Dios es el que empieza a hacer todo lo necesario para que nosotros estemos en esta posición correcta de poder reinar. Entonces, Dios mismo lo pone, pero nosotros tenemos que estar ahí para poder llevar a cabo esto. Y es bien interesante cómo Dios, desde un principio, ahí vemos en Génesis, Él había hecho al hombre de esta manera para que reinara por sobre todas las especies y animales que Él había ya creado con anterioridad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a ver, hermano? ¿Cuánto nosotros nos hemos involucrado con el Señor o cuánto le hemos permitido al Señor que avance en nosotros, esta vida divina que tanto avance en nosotros, para que Dios, hermanos, pueda reinar en este tiempo a través de nosotros? O sea, nosotros no somos los que vamos a reinar, sino Dios a través de nosotros es el que reina. Acuérdense que Dios sometió todas las cosas y le dio todas las cosas a Cristo, que Él es el que tiene que reinar, pero en este momento nosotros somos la extensión de Cristo en esta tierra. Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo, entonces somos esta expresión del Señor en esta tierra. Y si el Señor está reinando en esta tierra, lo está haciendo a través de su iglesia. Entonces hay una extensión de Cristo a través de su iglesia en esto. Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos observar? Que cuánto hemos permitido que el Señor abunde en nosotros para que Él reine a través de nosotros en este tiempo. ¿Qué tanto, hermanos, control tiene Dios en nuestras vidas? ¿Qué tanto le hemos permitido para que Él pueda reinar y Él pueda moverse en este aspecto? Y sobre todo, ¿sobre qué va a gobernar el Señor en ese aspecto también? Entonces, para todo esto, hermanos, tenemos que ir
continuamente a su palabra, ir continuamente a obtener esa vida de Dios. Hemos estado hablando mucho sobre el mantenimiento de la vida divina, pero ya se vienen los resultados de esto. Este es uno de los resultados de la vida divina, el empezar a reinar con Cristo. No reinamos nosotros, sino es Cristo en nosotros reinando en ese aspecto. Y es bien interesante cuando vamos a la palabra porque empezamos a ver cómo desde un principio, bueno, ya lo vimos en Génesis, pero ya lo vamos a ir observando. Por ejemplo, me llama mucho la atención en la vida de los reyes. Hay un rey que es el rey David, que él vivió completamente bajo la voluntad de Dios. Había un deleite de David con el Señor. Y quiero que me acompañen por favor al libro de Crónicas, en Primera de Crónicas. Es un aspecto en donde hay un deseo por parte de David de querer edificarle casa a Dios. Pero en ese aspecto, como Dios le contesta también ciertas cosas a David y cómo iba a dejar un trono firme para él. Miren, es el versículo 11 de Primera de Crónicas 17. Dice el versículo 11, dice: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Dice: yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Si se dan cuenta aquí, hermanos, habla de todos los aspectos que tienen que ver con el reino, con el reinado, de un lugar de donde se tiene que reinar, y de todos estos aspectos. Otro aspecto que me llama la atención aquí es el versículo 9, dice aquí en Primera de Crónicas 17, 9, dice: asimismo, dice, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, dice, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Me impresiona mucho este versículo, hermanos, porque aquí nos habla completamente de ese lugar en donde ya Dios había metido al pueblo de Israel, esa tierra donde Él ya había decidido llevar lo que es esa tierra prometida. Y dice: asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel. Dice: yo lo he plantado para que habite en él. Y esto, hermanos, es bien impresionante porque Dios nos eligió, Dios nos escogió para habitar, hermanos, en Cristo, que es la buena tierra. Estamos ahí, ya en ese lugar en donde Él había dispuesto un lugar para nosotros, y ese lugar para nosotros es Cristo mismo, hermanos. Ese Cristo precioso, ese Cristo como una tierra abundante, una tierra en donde estaban todas aquellas riquezas para disfrutar de ellas. Dios nos lleva ahí, y entonces ahí se empiezan a desarrollar todo este tipo de cosas, en donde vamos a poder ver de una manera completa cómo hay un reinado por medio del Hijo, por medio de Cristo. Dios había prometido que esto iba a ser eterno, que Él iba a reinar con una manera firme en su trono para siempre, hablando del reinado de Cristo. Y si nos trasladamos también al libro de Hebreos, en el capítulo 1, habla de esto mismo. O sea, habla del Hijo ya de un aspecto en donde toma su lugar, en donde está este aspecto del reinado de Cristo. Vamos a poderlo leer en Hebreos capítulo 1, versículo 5. Dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros.
Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Es impresionante, hermanos, cómo ya Dios había establecido todos estos aspectos en donde el Hijo iba a reinar y podemos ver aquí también en el versículo, en Hebreos 2, versículo 7, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Podemos observar aquí, hermanos, que el Cristo, Dios le había dado todas las cosas a Cristo para que Él gobernara y reinara, y todo lo sujetó bajo sus pies. Podemos observar aquí desde David cómo Dios había prometido un trono firme y cómo Cristo iba a tener que venir a reinar. Y, hermanos, si Cristo va a reinar, nosotros vamos a reinar con Él. Si hemos sido participantes, lo vimos eso también anteriormente, si hemos sido participantes en su muerte, también lo seremos en su resurrección, y ahí vamos a estar con Él en todos estos aspectos, siempre y cuando, hermanos, caminemos de la manera que Dios establece. Y fíjense también cómo Pablo lo habla en el libro de Filipenses. Miren, vamos allá a Filipenses 3. Cómo Pablo también pudo entender estos aspectos de lo que Dios le había revelado, cómo teníamos que caminar. Filipenses 3, vamos a leer desde el versículo 11. Dice aquí la palabra: si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que lo haya yo ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo al blanco por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hermanos, estas palabras tenemos que realmente tomarlas en cuenta, porque fíjense bien, hay veces que nosotros tendemos mucho a recordar todas aquellas cosas que padecimos antes o que vivimos antes, y hay algo que aquí Pablo nos muestra en su palabra aquí, como dice, olvidemos ciertamente lo que queda atrás, pero tenemos que extendernos a lo que está delante. Dice, proseguir a esa meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentimos, esto también nos los va a revelar Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Dice, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tenemos en nosotros. Dice, porque ahí andan muchos de los cuales que dije muchas veces, y aunque ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios, hermanos, es el que está poniendo todas estas cosas, cómo tenemos que caminar, como lo decíamos hace rato, esto, hermanos, tenemos que... esto de la vida divina y el ejercitarnos en la vida divina va a ir dependiendo de un aspecto que ejercitemos en nuestro diario vivir. Cuando nosotros empezamos a caminar en esto, en donde Pablo dice, imítenme a mí, o sea, Pablo tenía la suficiente vida de Cristo, porque él lo había vivido, tenía una vida abundante en el Señor, la vida del Señor se manifestaba, abundaba en Pablo, por eso él podía decir estas palabras, dice, sean imitadores de mí. ¿Ustedes a quién conocen que pueda decir esto? Imítenme a mí, o sea, imítenme a mí.
Es un paquete realmente difícil porque no todos pueden decir eso, porque todos, hermanos, a veces fallamos, todos somos falibles, somos hombres y pues en cierto sentido nos equivocamos, pero Pablo, con la abundancia de la vida de Dios, con lleno de la vida de Cristo, ¿qué era lo que estaba diciendo? Acuérdense que también Pablo dijo en Gálatas: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El hecho de que decía, imítenme a mí, es como que imitar esta vida de abundancia en Dios, esta vida rica en Dios, esta vida que proviene de Dios. No veían al hombre, sino veían a Cristo en Pablo. Hermanos, yo te pregunto, ¿qué tanto ven las personas de Cristo en ti? ¿Qué tanto están viendo de ti las personas, de cómo te conduces, cómo hablas, cómo es tu vida fluyendo de parte de Dios? ¿Lo estás expresando o estamos siendo estorbos para Dios con todo lo que reflejamos en nuestro vivir? Realmente podríamos decir, oigan, imítenme porque está completamente la vida del Señor en mí, van a ver a Cristo en mí, imítenme porque están viendo a Cristo. Esa realmente es nuestra vida. Acuérdense, hermanos, que es lo que quería hacer el Señor con nosotros. Si Él quiere gobernar nuestras vidas, va a gobernar todas las áreas, va a haber un aspecto de gobernar todas las áreas de nuestra vida, pero eso se lo tenemos que permitir al Señor. Cuando nosotros nos hacemos a un lado, entonces viene la vida divina en abundancia a reinar y gobernar primero toda nuestra vida, y después empieza a hacer todo un aspecto en donde ya Él empieza a ganar terreno. Y es bien interesante porque es bien necesario que hay este tipo de personas en donde la vida de Dios está reinando, a donde van, a donde se plantan, es la vida de Dios ahí plantándose. O sea, a donde se muevan es Dios moviéndose al lugar. ¿Por qué? Porque está reinando el Señor en sus vidas. Entonces, ese pequeño pedazo de reino de Dios en donde se establezca, ahí va a estar la presencia de Dios, ahí va a estar el poder de Dios, va a estar Dios reinando. Entonces, es un aspecto bien interesante que el Señor puede reinar en cualquier lugar porque está reinando en nuestras vidas. Entonces, si gobierna nuestras vidas, reina nuestras vidas, entonces va a poderse mover en cualquier lugar, a establecer su reino, a establecer ese reinado que viene de una vida abundante en Dios. Esos son los resultados de esta vida abundante. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer, hermanos? Permitir que el Señor reine en nuestra propia vida. Cuando el Señor reine en nuestra propia vida, cuando el Señor tome el control de toda nuestra vida, empieza a moverse el Espíritu de Dios ahí en nosotros para hacer un espíritu fuerte, un espíritu, el Espíritu de Dios en nosotros, moviendo toda la voluntad de Dios, haciendo todas las cosas que Él quiere hacer de acuerdo a su voluntad. Entonces nosotros nada más somos un instrumento de parte de Dios, hermanos, haciendo la voluntad de Dios, y le permitimos que entonces el Señor se mueva en esta tierra de la manera que Él quiera, con los planes que Él tenga para hacer las cosas de acuerdo a lo que Él tiene previsto. Entonces nosotros nada más somos un instrumento, permitimos que Él se mueva para deshacer toda obra de Satanás, para quitar y echar fuera todas las cosas que no permiten hacer esta obra en ese sentido. Vamos a otro versículo ahí en el capítulo 5 de Efesios, allá atrásito. Y fíjense bien, es bien interesante esto que plantea aquí también Pablo. Efesios 5, porque tiene que ver, hermanos, con el sometimiento de Dios, del temor de Dios. Dice aquí en el versículo 21 de Efesios 5, dice: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dice aquí también: así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Hermanos, el hecho de que nosotros permitamos que el Señor se pueda mover es porque estamos permitiendo que Cristo como nuestra cabeza gobierne. A veces esto es difícil que lo podamos entender, a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, a veces nosotros no permitimos que Dios se mueva, somos como que un freno
en ese aspecto de que Dios quiere hacer cosas en nosotros, Dios quiere reinar, pero no le permitimos hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera o de nuestra forma o con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, y en vez de que Cristo sea nuestra cabeza y nosotros someternos a las órdenes del que liderea, del que está por delante de nosotros, a veces nosotros queremos tomar ese lugar, a veces nosotros queremos decidir qué es lo que tenemos que hacer, aún para las cosas de Dios. No es que las cosas se tienen que hacer de esta manera, no, las cosas se tienen que hacer de esta otra. No, hermanos, tenemos que permitir que haya una abundancia en la vida de Dios, y cuando permitimos esto, viene a haber un sometimiento bajo la cabeza que es Cristo, y entonces, como dice aquí, dice, las casadas estén sujetas a su propio marido, dice, como al Señor. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo como cabeza de la iglesia, Él es el que da las órdenes, es el que indica hacia dónde vamos. Si nosotros, hermanos, queremos reinar con Cristo, tenemos que someternos a su voluntad, someternos a todo lo que Él nos diga, para entonces sí poder avanzarnos. Y bueno, todo esto, hermanos, nos va a llevar a un aspecto, dice que, bueno, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y toda la obra que hace el Señor por su iglesia. Y podemos ver, hermanos, que con este aspecto de que hay una vida abundante, una vida en donde está reinando el Señor, la finalidad de todas las cosas o hacia dónde nos está llevando es ahí a la Nueva Jerusalén. Miren, vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 21, que hacia dónde nos va llevando el Señor en este aspecto de hacia dónde tiene que llevarnos, a dónde tenemos que estar con Él y todo esto. En el versículo 10 de Apocalipsis 21, fíjense cómo dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Entonces, si se dan cuenta, aquí entra el aspecto del Espíritu, lo lleva a un lugar y le muestra esta ciudad santa que es la Jerusalén, la ciudad santa de Jerusalén. Dice que descendía del cielo, descendía de Dios esta ciudad santa. Fíjense lo que dice el versículo 23, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, dice, y el Cordero es su lumbrera. Es impresionante, hermanos, cuando le damos todo el lugar al Señor, a nuestro Señor, cuando le damos el lugar correcto, Él hacia dónde nos lleva, hacia dónde nos quiere dirigir, todo el proceso que tiene que llevar en nosotros para plantarnos aquí en este lugar que es la Nueva Jerusalén. Allá atrásito en el versículo 4 de Apocalipsis 20, podemos ver otro aspecto que dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, aquí habla de los vencedores, habla de todas estas personas que estuvieron con Él, y podemos también ver este aspecto de estas mismas personas, de los vencedores del Señor, en Apocalipsis 2:26, que dice aquí, al que venciere y guardare mis obras, ¿hasta cuándo? Dice, hasta el fin. Dice, yo le voy a dar autoridad sobre las naciones. Hermanos, cuando hablamos del reinado de Dios, del reinar en vida, tiene que ver con el aspecto de la autoridad, del de estar en una posición, y esa posición la lleva completamente el Señor, pero nosotros como extensión del Señor o parte del Señor estamos ahí con Él. Es bien interesante la vida que plantea aquí en el 2.26, dice, al que venciere, dice, y guardare mis obras hasta el final. Dice, yo le voy a dar autoridad sobre las naciones. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, hay un lugar hacia donde nos está llevando, hay un sometimiento de la autoridad de Dios.
Ahí en este lugar donde el Señor nos va a llevar a la Nueva Jerusalén, ahí es un aspecto en donde no hay ningún sentido de rebelión, no hay ningún sentido de rebeldía, es un lugar donde hay comunión, un lugar donde está la tranquilidad, donde está la paz, donde el Señor reina definitivamente, donde está el Espíritu de Dios fluyendo, así dice ahí que hay un fluir por parte de Dios, ahí no hay oscuridad. ¿Por qué? Porque el Señor dice ahí que es la lumbrera. Dice también en otros versículos donde se van dando diferentes frutos. Entonces, ¿qué es lo único que podemos ver aquí? Es la vida de Cristo en abundancia, esta vida de Cristo donde hay un fluir de Dios, donde está el propósito eterno de Dios, donde está todo lo que Él hizo en ese aspecto, y es donde el pueblo de Dios lo va a expresar. Va a expresar todo lo que es Dios, y esto, hermanos, es por toda la eternidad. Miren, este es uno de los aspectos que les comentaba yo que son complicados y son difíciles de entender porque a veces nosotros no tomamos en cuenta esto, que Dios es un Dios eterno y que va todo en función de la eternidad de Dios. El hecho, hermanos, de que nosotros el día de hoy estemos ocupados y preocupados por tener más de Cristo es permitirle a Dios que Él reine en nuestras vidas, en nuestros corazones, el gobierno de Dios establecido en esta tierra, pero con miras a la eternidad, a todo lo que Dios quiere hacer. Entonces, el Señor está en este momento llevando a cabo algo en su iglesia para que todo el cuerpo de Cristo tenga una unidad perfecta, le pueda expresar en ese sentido, pueda llenarse de Dios, todo lo que es Dios en función de lo eterno para que reine el Señor. Entonces, sí tiene que haber una preocupación por parte de nosotros en qué es lo que estamos haciendo día con día. Hemos platicado en temas anteriores cómo ejercitar nuestro espíritu, cómo ir a la presencia de Dios, cómo arrepentirnos de nuestros pecados, y todas estas cosas, si las llevamos a la práctica, vamos a dar oportunidad a que el Espíritu del Señor vaya creciendo en nosotros, a que el Espíritu empiece a tomar el lugar que le corresponde. Cuando le damos el lugar a Dios, al lugar que le corresponde, el Espíritu empieza a hacer cosas en nosotros, empieza a ver ese fluir de la vida abundante en Dios, y entonces el Señor empieza a reinar en nuestras vidas, empieza a tomar el lugar que le corresponde primero en nuestra vida, y eso se va extendiendo a los demás. Pero, hermanos, cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando nosotros queremos hacer las cosas como pensamos, echamos a perder completamente todo lo que Dios quiere hacer. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, en decirle a Dios: te necesitamos, Señor, necesitamos de ti, necesitamos este aspecto de tu vida, necesitamos una abundancia de ti para poder estar alineado a todo lo que tú quieres hacer. Entonces, cuando caminamos en eso, hermanos, lo único que tenemos que hacer es ir ejercitándonos en todo esto que Dios nos ha estado hablando, ya en todos estos temas de la vida en Cristo y de la vida abundante y todo lo que tiene que ver con la vida del reino de Dios. Y recordar cómo tenemos que haber una abundancia de la palabra en nosotros, un aspecto de ser sinceros con Dios, de orar con la palabra, y bueno, ya todo lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, tenemos que ejercitarlo, pero acuérdense, hermanos, que esto es en función de lo eterno, en función hacia dónde nos estamos dirigiendo, cómo, en ese aspecto, cómo podemos reinar con el Señor en ese aspecto. Entonces, permitiéndole que Cristo tome su lugar, Él como la cabeza de la iglesia, nosotros sometiéndonos a Cristo, Él como nuestra cabeza, como nuestro líder, sometiéndonos a todo lo que Él nos mande hacer. Entonces, le vamos a permitir reinar, y Él va a reinar, y nosotros vamos a estar pegados con Él en ese aspecto. Bueno, pues ya terminé, y vamos a orar con respecto a todo esto que acabamos de ver, para que el Señor pueda obrar y nos dé gracia para estar caminando en esto. Padre, queremos agradecerte, Señor, por tu hablar, hacia dónde nos quieres llevar, Señor. Padre, queremos pedirte, Señor, que nos perdones si a veces hemos sido pues testarudos o necios, Señor, en el aspecto de querer hacer nuestra voluntad o querer hacer las cosas.
pretendiendo que son para Dios, pero con nuestras ideas o con nuestros argumentos, Señor. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos de eso, Señor, y pues ahora entendemos, Señor, que tú eres el que tienes que reinar, el que tiene que gobernar. Cristo es nuestra cabeza. Nosotros nos sometemos a esa cabeza que es Cristo. Y te pedimos, Señor, que tú tomes tu lugar, Señor. Toma tu lugar para que tú puedas reinar, Señor. Toma tu lugar para que podamos reinar en esta vida, Señor, bajo tu gobierno, bajo tu autoridad, Señor. Que sea tu autoridad expresada, Señor, en esta tierra. Que a donde quiera que vayamos, Señor, sea tu gobierno, tu autoridad, Señor, manifestándose, Señor, en ese aspecto, Padre. Nosotros dependemos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos gracia para caminar en esto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, hermanos, pues por ahora es todo y que Dios me los bendiga y nos estamos viendo hasta la próxima.